Sí, señor presidente. En el día de ayer, en la vista pública de la nominada Keller para la Secretaría de Educación, yo hice un planteamiento inicial con respecto a un personaje de la literatura puertorriqueña del siglo pasado, Pello Merced, si estaba familiarizada con el personaje, a lo que ella me respondió sorpresivamente, no. No digo sorpresivamente porque yo le hiciera la pregunta pensando que iba a saber de quién se trataba el personaje, que es del cuento de Abelardo Díaz Alfaro de Santa Clova la Cuchilla. Pero porque el cuento retrata, como parte de nuestra literatura, un choque cultural con respecto a la intervención política de los Estados Unidos en Puerto Rico y mi preocupación de umbral de que en una sociedad colonizada como la nuestra, el mensaje que se le envía a nuestra juventud es que de tanta gente talentosa que tiene nuestro pueblo, de tanta gente buena que tiene el sistema de educación, desde el sector magisterial, desde el sector administrativo, que me dijeran a mí que no hubiese un puertorriqueño o una puertorriqueña con grandes capacidades, igual o mayores que la de la señora Keller, que no estuviera dispuesto a dar un paso al frente, a asumir una responsabilidad como la que requiere. Y ya no digo yo por ideología política, ya no digo yo por visión de estatus, es por el mensaje que se le envía a un pueblo colonizado que ya de por sí los efectos sociológicos que tiene, la idea de que no puede haber un puertorriqueño o una puertorriqueña que dirija un departamento tan esencial como aquel que crea la zapata de una sociedad que es su sistema de educación. Y se lo dije con sensibilidad, porque no quería que se me malinterpretara como una expresión xenofóbica de odio o rechazo a lo extranjero, pero sí con el rigor que requiere un nombramiento como este por las responsabilidades que tiene ante sí y el mensaje que se le envía a toda una generación que estaría bajo el manto de su mandato. Pero como si eso no fuera suficiente, también atendí asuntos muy específicos sobre los retos que tiene educación. En primer lugar, el tema de la estructura física del sistema de educación. A preguntas mías, escucho a algunos compañeros decir, contestó magistralmente todas las preguntas. A preguntas mías sobre un planteamiento público en donde se le cuestiona sobre el cierre de escuelas, ella contesta que atenderá las recomendaciones de la Junta de Supervisión y Manejo Fiscal impuesta por la Ley Federal Promesa. A mi pregunta, ¿qué haría usted si esas instrucciones o recomendaciones de cierre de planteles? Respuesta, yo tengo que recopilar datos. Estamos hablando de una persona que viene a asumir las riendas de un departamento que requiere acciones urgentes, inmediatas, tiene que recopilar datos. Segunda pregunta, la necesidad de devolver la dignidad al magisterio, que conceptualmente ella estuvo de acuerdo, pero no supo contestar propuesta específica de cómo se le hará justicia salarial, de qué se va a hacer, por poner un ejemplo, y creo que debería ser un acto de buena fe de parte de ella, con aquellos maestros que fueron destituidos de sus plazas siendo miembros del comité ejecutivo de la Federación de Maestros, 11 maestros destituidos en el 2011, que todavía no han sido reincorporados a sus puestos y a sus plazas por protestar una ley de aquel momento bajo la administración del gobernador de entonces, Aníbal Acevedo Vilá, y que básicamente lo que planteó fue que esos maestros por protestar quedaban fuera del sistema educativo. El cuatrienio pasado, usted, señor presidente, el vicepresidente Larry Selhammer y el senador Cirilo Tirado se unieron a un reclamo de que esos maestros fueran restituidos. Pero además de eso, sobre el planteamiento de qué hacer con un currículo escolar que necesita actualizarse a la altura del siglo XXI para que los jóvenes se puedan integrar a una fuerza laboral de nuevo siglo, ya casi en su tercera década, de la necesidad de atender a una población necesitada como lo es la educación especial, dijo que las cifras que yo di no eran las correctas, pero no supo dar las cifras correctas. Pero como si eso no fuera poco, a preguntas suyas, señor presidente, sobre una carta circular en cuyo contenido yo estoy de acuerdo y usted tiene discrepancia, le cuestiona, le pregunta
Y la respuesta de ella es, deme un mes. Luego de un receso, las cosas se compusieron. Tanto el planteamiento de su nacionalidad y lugar de origen, como el planteamiento de la educación especial, como el planteamiento de las circulares y cartas sobre el tema de la educación con perspectiva de género. Esos tres planteamientos eran absolutamente previsibles que en una vista pública de este Senado iban a surgir. Esa es la verdad. Y sobre esos tres planteamientos no hubo respuesta concluyente ni contundente de una nominada de uno de los departamentos, sino el departamento más importante de este gobierno. Es por todas estas razones, señor presidente, que yo en el día de hoy no puedo dar mi voto a favor de esa designación. Como ustedes saben, compañeras y compañeros, a los nombramientos del gobernador le he dado la deferencia correspondiente y he diferido en la minoría de esos nombramientos cuando ha habido choques de filosofía con respecto a las funciones y deberes del cargo. Este es uno de esos cargos, señor presidente, que la vista pública reiteró preocupaciones que yo tenía ya en el expediente de la nominada, que viene de la práctica privada, cosa que no es algo malo en sí mismo, pero que viene del renglón de la educación como contratista de ese departamento, buscando asignaciones como gestora de fondos federales, y no tiene vínculo alguno al sistema educativo y académico que tanta necesidad tiene de atención en nuestro país. Así que, señor presidente, estas son mis palabras, habré de votarle en contra de la nominada, pero diciendo que de ser confirmada tendrá todo mi apoyo y mis deseos de éxito, y reiterándole que es un acto de buena fe hacia el magisterio que esos 11 maestros, uno de ellos ya fallecido, pero creo yo como un valor simbólico, sean restituidos a sus puestos, de los cuales fueron suspendidos por ejercer un derecho de protesta, de libre expresión y de asociación. Muchas gracias, señor presidente.